El silencio en aquel café parisino no era reconfortante. Era del tipo que precede a las catástrofes, denso como el humo antes del incendio. Yo sostenía mi taza de espresso con dedos que temblaban imperceptiblemente, observando cómo el vapor se elevaba en espirales perezosas mientras mi mundo se desmoronaba alrededor de mí. Habían pasado 8 meses desde que firmé aquellos papeles de divorcio, con manos tan temblorosas que apenas podía sostener el bolígrafo. 8 meses desde que le dije a Rebeca que ya no podía más. 8 meses desde el peor error de mi vida. Y ahora, en este momento preciso, mientras la observaba caminar por la Rue de Rivoli, con ese vestido azul marino que siempre había amado, con su vientre pronunciado revelando una verdad que me partió en 1000 pedazos, supe que había destruido algo irreparable. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Qué hora es ahí mientras te cuento cómo un hombre puede perderlo todo por orgullo y arrogancia? Mi nombre es Daniel Rothschild y soy lo que la prensa financiera llama un titán de inversiones. Tengo 37 años, 3 empresas valoradas en cientos de millones de euros, propiedades en 4 continentes y absolutamente nada que importe realmente, porque la mujer que caminaba ahora a 50 metros de mí, llevando en su vientre lo que claramente era nueva vida, era la única cosa en este planeta que alguna vez me hizo sentir completamente humano. Anne Rebecca Goldstein. Ese era su apellido de soltera, el que había recuperado después de nuestro divorcio. Durante 5 años fue Rebecca Rothschild, mi esposa, mi confidente, la única persona en el mundo que me veía como algo más que una cuenta bancaria con piernas. Nos conocimos en una galería de arte en Tel Aviv durante un viaje de negocios que cambió mi vida. Ella era curadora, especializada en arte judío contemporáneo, con esa combinación devastadora de inteligencia feroz y compasión infinita que me desarmó por completo. A nuestro matrimonio comenzó como un cuento de hadas moderno, bodas en la sinagoga de su infancia, lunas de miel en Santorini, noches discutiendo filosofía y Talmud hasta el amanecer. Ella me enseñó que el éxito sin propósito es solo ruido vacío. Yo le mostré un mundo de posibilidades que su modesta crianza nunca le había ofrecido. Éramos, o eso creía, perfectos el uno para el otro. Pero el dinero corrompe y el poder ciega. Gradualmente, mes tras mes, reunión tras reunión, fui convirtiéndome en algo que ni yo mismo reconocía. Las cenas con inversores se volvieron más importantes que las noches con mi esposa. Las llamadas telefónicas a medianoche, con clientes en Tokio, desplazaron las conversaciones profundas que solíamos tener. Cuando Rebeca me pedía tiempo, yo le ofrecía diamantes. Cuando me rogaba presencia, yo reservaba vacaciones de lujo y luego las cancelaba a último minuto por emergencias, que solo existían en mi cabeza, obsesionada con multiplicar fortunas. El día que me pidió el divorcio, estábamos en nuestra penthouse de Manhattan, con vistas al Central Park, que costaban más que lo que la mayoría de las personas ganan en una vida. Recuerdo cada palabra como si las hubiera grabado en fuego sobre mi piel. Daniel, ya no te reconozco, me dijo, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. El hombre con quien me casé creía que la riqueza era un medio, no un fin. Ahora eres esclavo de tu propia fortuna. Yo, en mi arrogancia infinita, en mi ceguera monumental, le respondí con palabras que ahora me queman la garganta. Solo de recordarlas así no puedes manejar la presión de este estilo de vida. Rebeca, quizás no eres la mujer que pensé que eras. Ella no gritó, no lanzó objetos, simplemente asintió con una tristeza tan profunda que parecía tener su propio peso gravitacional, y pronunció las palabras que cambiarían todo. Anne, entonces supongo que ya no tenemos nada más que decirnos. Los procedimientos de divorcio fueron civilizados. Como todo en nuestra vida se había vuelto fríos, eficientes, desprovistos de emoción real. Yo estaba tan consumido por mis adquisiciones corporativas, tan obsesionado con cerrar un acuerdo de fusión de $800 millones, que apenas presté atención a los detalles. Firmé lo que mis abogados me pusieron delante. Transferí cantidades obscenas de dinero a su cuenta. Le di la casa de los Hamptons, el apartamento en Londres, más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Lo que no le di fue una disculpa sincera. Lo que no le ofrecí fue cambio real. Lo que nunca le dije fue la verdad, Anne, que cada noche desde que nos separamos, me despertaba alcanzando el espacio vacío donde solía estar su cuerpo, sintiendo un vacío que ninguna cifra, en ninguna cuenta bancaria, podía llenar. Después del divorcio, me sumergí aún más profundamente en mi trabajo. Si antes era obsesivo, ahora era completamente maniático. Adquirí
2 empresas más. Expandió operaciones a mercados emergentes en Asia y América Latina. Trabajaba 18 horas diarias, 7 días a la semana, usando el agotamiento físico como anestesia contra el dolor emocional que me negaba a procesar a mis amigos o las personas que pasaban por amigos. En mi mundo de contactos estratégicos, intentaron arreglarme citas, modelos, actrices, empresarias, mujeres hermosas e inteligentes que en papel eran perfectas. Salí con algunas, dormí con otras, sentí absolutamente nada con todas ellas, porque ninguna era Rebeca. Ninguna me miraba de la manera en que ella lo hacía, como si pudiera ver directamente a través de todas mis defensas, hasta el núcleo vulnerable que escondía abajo, capas de trajes de diseñador y declaraciones de impuestos complejas, 6 meses después del divorcio. Mi terapeuta, sí, eventualmente, hasta yo admití que necesitaba ayuda profesional, me sugirió un viaje. Daniel, me dijo con esa paciencia infinita, que solo viene de años de entrenar profesionalmente. Necesitas distancia física de tu vida actual. Necesitas perspectiva. Así que reservé 3 semanas en París. No el París de hoteles de 5 estrellas y restaurantes Michelin que frecuentaba para reuniones de negocios, sino el París real. Renté un pequeño apartamento en Le Marais. Caminaba sin rumbo por las calles adoquinadas. Comía croissants en cafés diminutos. Y por primera vez en años, simplemente existía sin agenda. Fue durante mi segunda semana allí, en un martes lluvioso de octubre, cuando sucedió. Estaba en mi café favorito cerca de la Place de Valles, un local estrecho con paredes de ladrillo expuesto y el aroma permanente de café recién molido, mezclado con mantequilla de las tartas que horneaban constantemente. Había traído un libro, algo de filosofía existencial que probablemente nunca terminaría, pero principalmente observaba a la gente pasar por las ventanas empañadas por la condensación, y entonces la vi en Rebeca mí. Rebeca, pero no, mi Rebeca, porque ya no era mía. Y el vientre pronunciado, bajo ese vestido azul marino, era la evidencia física y devastadora de esa verdad. El tiempo se detuvo de esa manera cinematográfica, que siempre pensé era exageración artística, hasta que me sucedió. Mi corazón ejecutó una serie de latidos caóticos y dolorosos. Mis pulmones olvidaron cómo procesar oxígeno. La taza de espresso que sostenía tembló tan violentamente que el líquido oscuro salpicó sobre el platillo de porcelana blanca. Ella estaba embarazada. Obviamente, innegablemente embarazada. Por el tamaño de su vientre, calculé rápidamente, porque incluso en estado de shock, mi cerebro analítico seguía funcionando, que estaba al menos en su sexto u séptimo mes, lo que significaba algo, que significaba que había quedado embarazada apenas 2 o 3 meses. Después de nuestro divorcio, en el pensamiento llegó como un puñetazo físico al plexo solar. Había seguido adelante, había encontrado a alguien más, había creado una nueva vida con otro hombre, mientras yo todavía se despertaba, pronunciando su nombre en sueños febriles. Caminaba despacio, con esa gracia característica, que el embarazo no había disminuido, sino amplificado de alguna manera. Llevaba una bolsa de lona sobre el hombro, llena de lo que parecían libros. Su cabello castaño, más largo de lo que lo había llevado durante nuestro matrimonio, estaba recogido en una trenza suelta, que colgaba sobre su hombro izquierdo, incluso a través del vidrio empañado, y la distancia de 50 metros. Podía ver que irradiaba algo que nunca había visto en ella durante los últimos años de nuestro matrimonio. Paz genuina. Me puse de pie tan abruptamente que mi silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera, atrayendo miradas molestas de otros clientes. No me importó. Arrojé un billete de 50 euros sobre la mesa, ridículamente demasiado para un café de 3 euros. Pero no tenía tiempo para esperar cambio, y salí corriendo a la calle. En la lluvia había cesado, dejando las aceras brillantes y resbaladizas. París en octubre tiene esta cualidad particular de luz, dorada y melancólica simultáneamente, que hace que todo parezca estar sucediendo en un sueño o un recuerdo. Busqué frenéticamente con la mirada, girando la cabeza de un lado a otro como un animal herido buscando refugio en allí, caminando hacia una pequeña librería especializada a media cuadra de distancia, la que tenía la fachada pintada de verde oscuro, y el letrero, en letras doradas, que decía Libres Anciens et Moderns. Me moví, sin pensar, sin planear, impulsado puramente por algo primitivo y desesperado. Mis zapatos italianos de cuero resonaban contra las piedras mojadas mientras acortaba la distancia entre nosotros. Mi respiración salía en jadeos cortos
y entrecortados, aunque solo había corrido unos metros. El pánico, descubrí, tiene efectos físicos muy reales. Estaba a punto de alcanzarla, a punto de pronunciar su nombre, cuando ella se detuvo abruptamente frente a la entrada de la librería. Se llevó una mano al vientre en un gesto instintivo y protector que me atravesó como electricidad. Luego giró ligeramente, presentando su perfil. Me congelé en el acto, a menos de 10 metros de distancia, parcialmente oculto detrás de un kiosco de periódicos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podría oírlo desde donde estaba. Rebeca sonrió. No era la sonrisa tensa y educada que había perfeccionado durante los últimos meses de nuestro matrimonio. Esa que usaba en eventos corporativos y cenas de negocios mientras moría por dentro. Esta era genuina, amplia, luminosa, el tipo de sonrisa que solía reservar para mí en nuestros primeros días, cuando todo era posible y el futuro se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, esperando ser pintado. Pero no me estaba sonriendo a mí. Un hombre se acercó a ella desde la dirección opuesta, alto, delgado, con cabello oscuro ligeramente despeinado por el viento y una barba cuidada. Llevaba un abrigo gris y una bufanda enrollada descuidadamente alrededor del cuello. En sus manos sostenía 2 tazas humeantes de lo que asumí era café. Le entregó una a Rebeca, y la forma en que sus dedos se rozaron, casual, íntima, con esa familiaridad que solo viene de la repetición constante, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su relación. Él dijo algo que no pude escuchar desde mi posición, y Rebeca se rió. No una risa educada, sino una carcajada completa y sin inhibiciones que hizo que varias personas en la calle voltearan a mirar. Sonriendo involuntariamente ante el sonido de su alegría, el hombre se inclinó y besó su frente con ternura. Luego, en un gesto que hizo que algo dentro de mí se rompiera definitivamente, colocó su mano sobre el vientre de Rebeca. Ella cubrió su mano con la suya, y permanecieron así por un momento, creando un tableau de intimidad tan completo que me sentí como un voyeur, violando algo sagrado. Debería haberme ido. Cualquier persona con un mínimo de dignidad se habría alejado en ese momento, habría respetado su privacidad, su nueva vida, su felicidad evidente. Pero yo nunca había sido bueno respetando límites. Cuando se trataba de cosas que quería, era precisamente esa característica la que me había hecho exitoso en los negocios y desastroso en el matrimonio. Lo seguí, no de manera obvia o torpe, sino con la discreción que había aprendido en años de negociaciones corporativas, donde observar el lenguaje corporal no verbal era tan importante. Cómo escuchar las palabras pronunciadas. Mantuve distancia, me mezclé con otros peatones, me detuve a mirar escaparates. Cuando ellos disminuían la velocidad, entraron a la librería juntos. A través del escaparate, pude verlos navegando entre los estantes. Rebeca señalando libros, mientras el hombre asentía y ocasionalmente sacaba uno para mostrárselo. Había una facilidad entre ellos, una sincronización de movimientos que hablaba de tiempo compartido y comprensión mutua. Me quedé afuera como un espectro, observando la vida que podría haber tenido si hubiera sido un hombre diferente. La lluvia comenzó de nuevo, ligera al principio, luego más insistente, pero apenas la notaba. El agua empapaba mi abrigo de cachemira, probablemente arruinándolo, pero el costo de reemplazarlo, aunque exorbitante para la mayoría, era completamente irrelevante para mí. Permanecieron en la librería durante casi 1 hora. Cuando finalmente emergieron, Rebeca llevaba una bolsa pequeña con lo que asumí eran nuevas adquisiciones literarias. El hombre había envuelto su brazo alrededor de sus hombros, de una manera protectora y posesiva, que reconocí porque solía hacer exactamente lo mismo, en lo que ahora parecía otra vida completamente en los. Seguí durante el resto de la tarde como un fantasma obsesionado. Los observé entrar a una pequeña boutique de ropa de maternidad, donde el hombre esperó pacientemente en una silla cerca del probador, mientras Rebeca emergía periódicamente modelando diferentes prendas, girando para mostrarle todos los ángulos. Cada vez él ofrecía opiniones con lo que parecía ser interés genuino, no la paciencia forzada de alguien cumpliendo una obligación social. Los vi compartir una comida tarde en una crepería acogedora cerca del panteón, sentados uno frente al otro en una mesa diminuta, diseñada para la intimidad forzada. Rebeca comía con el apetito voraz que recordaba de nuestras vacaciones tempranas. Antes de que las cenas de negocios y la presión social la hicieran consciente de cada bocado, el hombre le ofreció mordiscos de su propio plato, y ella aceptó.
abriendo la boca como un pájaro bebé, de una manera que era simultáneamente infantil y profundamente sensual, a las 6 de la tarde. Comenzó a oscurecer de esa manera abrupta que caracteriza a octubre europeo. Lo seguí hasta un edificio de apartamentos en el 7 grados Arrondissement. Un vecindario elegante pero no ostentoso. El tipo de lugar donde viven académicos y artistas exitosos en lugar de banqueros y magnates inmobiliarios se detuvieron en la entrada. El hombre buscó en su bolsillo, sacó un juego de llaves, abrió la puerta. Rebeca entró primero. Él la siguió. Pero antes de que la puerta se cerrara completamente, ella se giró, se paró en las puntas de los pies. Incluso embarazada mantenía esa gracia felen, a menos, y lo besó. No fue un beso casual de despedida. Fue largo, profundo, el tipo de beso que habla de promesas y futuros compartidos. El tipo de beso que Rebeca y yo solíamos compartir antes de que yo decidiera que construir imperios era más importante. Que construir una vida. En la puerta se cerró. Me quedé parado en la calle oscurecida, con la lluvia cayendo ahora con fuerza, empapándome hasta los huesos. Temblaba, pero no por el frío. La realidad de lo que había presenciado se asentaba sobre mí, con el peso de toneladas de concreto. Rebeca había seguido adelante, completamente, totalmente, indiscutiblemente. Había encontrado a alguien que claramente la valoraba, que invertía tiempo en ella, que estaba presente de maneras en que yo nunca había estado durante los últimos años de nuestro matrimonio. Y no solo había encontrado a alguien, estaba creando una familia con él. El bebé que llevaba en su vientre no era mío, nunca sería mío. Dentro de unos meses, ella daría a luz, y otro hombre estaría en la sala de partos sosteniéndole la mano. Cortaría el cordón umbilical, escucharía ese primer llanto. Ese hombre sería quien la viera navegar por las noches sin dormir, y los pañales sucios, y todos los pequeños milagros caóticos de la paternidad temprana. Yo había tenido mi oportunidad. Durante 5 años, tuve la oportunidad de ser ese hombre, de crear esa familia, de construir esa vida, y la había desperdiciado, persiguiendo números en pantallas, acumulando riqueza que ahora se sentía completamente sin sentido. A no sé cuánto tiempo me quedé allí parado. Podría haber sido 20 minutos o 2 horas. El tiempo se había vuelto fluido y sin significado. Eventualmente, el frío penetró lo suficiente como para forzar el movimiento. Mis dedos estaban entumecidos, mis dientes castañeteaban. Incontrolablemente, regresé caminando a mi apartamento alquilado, dejando rastros de agua en las escaleras. Una vez dentro, ni siquiera me quité la ropa mojada. Simplemente me senté en el sofá, mirando la pared en blanco, sintiendo algo fundamental romperse dentro de mí ahí. Mi teléfono había estado sonando intermitentemente durante horas. Mensajes de mi asistente sobre reuniones que había perdido. Llamadas de socios comerciales sobre acuerdos que requerían mi atención. Emails que parpadeaban con urgencia digital. Sobre problemas que hace una semana habrían consumido completamente mi atención. Los ignoré todos, en cambio, hice algo que no había hecho en años. Lloré. No lágrimas elegantes y contenidas, sino sollozos feos y convulsivos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por lo que había perdido. Lloré por mi propia estupidez. Lloré por el futuro que había imaginado vagamente, donde eventualmente maduraría, donde finalmente pondría las prioridades en orden, donde Rebeca estaría esperándome pacientemente en algún lugar, lista para darme otra oportunidad. Ese futuro imaginado acababa de revelarse como la fantasía patética que siempre había sido en Rebeca. No me estaba esperando, no había guardado un espacio para mí en su corazón, en caso de que yo finalmente despertara y cambiara. Había hecho lo que cualquier persona sana haría. Había sanado, había seguido adelante, había encontrado a alguien mejor, en alguien que probablemente no ganaba una fracción de lo que yo ganaba, alguien cuya cuenta bancaria era insignificante comparada con la mía, alguien que sin embargo era infinitamente más rico. Donde realmente importaba esa noche fue la más larga de mi vida. Yací despierto en la oscuridad, reproduciendo cada momento de nuestro matrimonio como una película editada cruelmente para resaltar cada uno de mis fallos. Las cenas canceladas, las promesas rotas, las veces que la había interrumpido a mitad de oración para responder llamadas de emergencia que podrían haber esperado fácilmente, las vacaciones arruinadas, los aniversarios olvidados, y peor, mucho peor, recordaba la mirada en su rostro durante esos últimos meses, como la luz se había apagado gradualmente en sus ojos, cómo dejó de pedirme tiempo porque ya sabía que la respuesta sería no, cómo comenzó a retirarse emocionalmente mucho antes de que pidiera el divorcio.
protegiendo lo que quedaba de su corazón, porque yo había demostrado repetidamente que no era un custodio confiable. Cuando amaneció, tomé una decisión. Necesitaba hablar con ella, no para pedirle que volviera. Incluso en mi estado de devastación emocional, tenía suficiente autoconciencia para saber que ese barco no solo había zarpado, sino que se había hundido en el medio del océano, sino para disculparme adecuadamente, para finalmente, después de todos estos meses, reconocer el daño que había causado. Pasé el día planeando. Para alguien acostumbrado a estructurar acuerdos multimillonarios, podría pensarse que esto sería simple, pero resultó ser exponencialmente más difícil que cualquier negociación corporativa que hubiera manejado. ¿Qué le dices a alguien cuyo corazón rompiste cuando ahora claramente es feliz sin ti? ¿Cómo pides perdón cuando nada de lo que puedas decir cambiará el pasado? ¿Cuál es el protocolo para enfrentar a tu exesposa embarazada con otro hombre sobre el hecho de que finalmente, demasiado tarde, comprendes exactamente qué fue lo que perdiste? No hay manuales para esto, no hay consultores que puedas contratar, no hay algoritmos que puedan calcular el enfoque óptimo. Regresé al edificio de apartamentos al día siguiente, cerca del mediodía, apostando a que Rebecca seguiría la rutina de caminar temprano en la tarde que siempre había preferido. Me paré al otro lado de la calle, parcialmente oculto por un árbol. Sintiéndome ridículo y desesperado y completamente fuera de control, apareció a las 2:30, sola esta vez, llevando un abrigo color crema que acentuaba su vientre en lugar de ocultarlo. Llevaba audífonos, probablemente escuchando uno de los podcasts de historia del arte que solía adorar Anne. La seguí a una distancia respetuosa, esperando el momento correcto. Caminó hasta los jardines de Luxemburgo, ese oasis verde en el corazón de París que había sido nuestro lugar favorito durante nuestra única visita juntos a la ciudad años atrás. La cruel ironía no se me escapó. Se sentó en un banco cerca de la fuente, sacó un libro de su bolso, se acomodó de la manera en que las mujeres embarazadas hacen cuando están tratando de encontrar una posición que no presione nervios incómodos. Respiré profundamente. Otra. En una tercera. Luego caminé hacia... Ella debió haber percibido mi presencia en su visión periférica, porque levantó la vista cuando estaba a unos 3 metros de distancia. Su expresión pasó por varias emociones en rápida sucesión, en confusión, reconocimiento, shock y luego, devastadoramente, algo que se parecía peligrosamente a la lástima. Daniel. Su voz era exactamente como la recordaba, melódica con ese leve acento que nunca había perdido completamente de sus años creciendo en Israel. Hola, Rebecca. Mi propia voz sonaba extraña en mis oídos. Ronca e incierta. Quitó los audífonos lentamente, marcó la página de su libro, lo cerró. No dijo nada más, solo me miró con esa mirada directa e inquebrantable que siempre había sido una de sus características definitorias. Rebecca nunca evitaba cosas difíciles. Una de las muchas razones por las que yo la había amado, una de las muchas razones por las que había sido una tonta al perderla. ¿Qué estás haciendo en París?, preguntó. Finalmente, podría preguntarte lo mismo. Una pequeña sonrisa tocó sus labios, pero no alcanzó sus ojos. Viví aquí durante 6 meses. Me mudé hace 3 semanas atrás. ¿De regreso a dónde? Nueva York. El Museo Judío me ofreció una posición como curadora principal. Comienzo después de... Hizo un gesto hacia su vientre. Después de que nazca el bebé. Ann, felicitaciones. La palabra casi me ahogó. Por el trabajo, Ann. Y, por lo demás, siguió su mirada hasta su vientre. Cuando volvió a mirarme, algo en su expresión se había suavizado. Gracias. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Un grupo de niños corrió pasándonos, persiguiendo una pelota, sus risas agudas y despreocupadas. Una pareja de ancianos caminó lentamente, tomados del brazo, en esa sincronización perfecta que solo viene de décadas juntos. Daniel, ¿por qué estás aquí?, Rebecca preguntó suavemente. No en París en general, sino aquí, sentado en este banco, hablando conmigo. Era el momento de la verdad. Podía retroceder, hacer alguna excusa casual sobre coincidencia, preservar mi orgullo, o podía, por una vez en mi vida, ser completamente honesto. Te vi ayer, confesé, en la Rue de Rivoli. Te seguí. En sus cejas se elevaron. ¿Me seguiste? Todo el día. A la librería, la boutique de maternidad, la crepería, hasta tu edificio. Las palabras salían en una avalancha ahora,
sin posibilidad de detenerlas. Sé que eso probablemente califica como acoso. Sé que es inapropiado y extraño, pero no podía. Cuando vi que estabas embarazada, algo dentro de mí simplemente me detuve, sin saber cómo articular el cataclismo emocional que había experimentado. Rebeca no dijo nada por un momento largo. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosa, medida. Daniel, ¿estás casado? ¿Qué? No. Estamos divorciados. Hace 8 meses... No, quiero decir, pensé. ¿No te volviste a casar? Ahora fue mi turno de estar confundido. Por supuesto que no. ¿Por qué pensarías eso? Tu publicación en Instagram hace 3 meses. ¿Tú y esa modelo ucraniana? En la gala benéfica en Montecarlo. Parecían cercanos. A pesar de todo, casi me reí. Natasha era mi cita para el evento, porque mi publicista pensó que ser visto solo en una gala benéfica de alto perfil era mala óptica. La conocí esa noche. Hablamos durante tal vez 20 minutos en total. Nunca la volví a ver después. Rebeca procesó esto, su expresión ilegible. ¿Por qué? Hice una pausa, sintiendo una chispa de algo peligrosamente parecido a la esperanza. ¿Por qué estabas revisando mi Instagram? Se sonrojó ligeramente. El primer signo de vulnerabilidad que había mostrado. Momentos de debilidad ocasional, viejos hábitos. Rebeca. Comencé, luego me detuve. Sin saber cómo continuar, se movió ligeramente en el banco. Haciendo espacio, siéntate. Daniel, estás haciendo que mi cuello duela mirándote. Me senté, cuidando de mantener una distancia respetuosa entre nosotros. De cerca, podía ver pequeños detalles que había extrañado desde lejos. La forma en que el sol creaba reflejos dorados en su cabello castaño, la pequeña constelación de pecas en su nariz, que solo emergía cuando pasaba tiempo al sol, el anillo simple de oro que llevaba en su mano derecha, el que le había regalado su abuela, no el elaborado conjunto de bodas que probablemente había vendido o almacenado después de nuestro divorcio. Entonces, dijo después de un momento, me seguiste ayer, viste cosas que no debías haber visto, y ahora estás aquí porque necesito disculparme adecuadamente. Giró para mirarme directamente. Nos divorciamos hace 8 meses. Ese barco ya zarpó, Daniel. Lo sé. No estoy tratando de reabrir heridas o pedir segundas oportunidades que no merezco. Solo. Durante nuestro divorcio, estaba tan consumido por cerrar esa fusión con la firma alemana que apenas presté atención a todo el proceso. Firmé papeles. Transferí dinero. Pero nunca realmente me senté contigo, y te dije lo que debería haber dicho. Lo siento muchísimo por el hombre en que me convertí. Rebeca permaneció en silencio, mirándome con esos ojos marrones que siempre habían podido ver a través de todas mis defensas. Estaba tan obsesionado con construir un imperio, continué, las palabras fluyendo ahora, que olvidé por qué lo estaba construyendo en primer lugar. Pensé que el éxito me haría digno. Pensé que si podía llegar a cierto nivel, alcanzar ciertos hitos, entonces finalmente sería suficiente. Pero suficiente, ¿para quién, Rebeca? Para ti. ¿Nunca te importó cuánto dinero ganaba? ¿Para mi padre que murió cuando yo tenía 15? ¿Para algún estándar imaginario que solo existía en mi propia cabeza? Mi voz se quebró ligeramente. Te convertí en la esposa trofeo que nunca quisiste ser. Te arrastré a eventos corporativos donde te exhibía como otro, símbolo de estatus, mientras ignoraba completamente quién eras como persona. Cancelé planes porque siempre había algo más importante. Y lo peor de todo, cuando finalmente reuniste el coraje para pedirme el divorcio, cuando finalmente dijiste suficiente, Dios, Rebeca, te culpé a ti. Te hice sentir que eras tú quien había fallado, cuando todo el tiempo era yo. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero no intenté detenerlas. Entonces te veo ayer, claramente feliz, claramente amada por alguien que hace todas las cosas correctas que yo no hice, y me doy cuenta de que, finalmente, entiendo lo que perdí. No tu belleza, o tu inteligencia, o las formas en que me hiciste lucir bien en funciones sociales. Perdí a la única persona que me veía realmente, que me amaba a pesar de todos mis defectos, que creía que yo podía ser mejor de lo que era. Un sollozo me escapó antes de que pudiera controlarlo, y ahora es demasiado tarde. Estás teniendo un bebé con otra persona. Estás construyendo la vida que yo debería haber construido contigo. Y lo único que puedo hacer es sentarme aquí y decirte que finalmente lo entiendo. Finalmente veo lo que fue y lo siento, Rebeca. Lo siento más
de lo que las palabras pueden expresar. Terminé mi discurso sintiéndome vaciado, vulnerable de maneras que nunca me había permitido estar en la sala de juntas o en negociaciones. Esta era yo, completamente despojado de todas las defensas y pretensiones que había usado para navegar el mundo. Rebeca no dijo nada. Durante un largo momento, cuando habló, su voz era suave pero firme. ¿Recuerdas nuestra tercera cita? La pregunta me tomó completamente desprevenido. ¿Qué? Nuestra tercera cita. Fuimos a ese pequeño restaurante yemení en Florentín. Busqué en mi memoria el lugar con el Jacobo increíble. Una pequeña sonrisa. CNG. Estábamos hablando sobre nuestros mayores miedos. Dijiste que tu mayor miedo era despertar a los 60 y darte cuenta de que habías pasado toda tu vida persiguiendo las cosas equivocadas. El recuerdo regresó con claridad dolorosa. Dije que no quería ser uno de esos hombres que lo sacrifican todo por el éxito, solo para darse cuenta demasiado tarde de que el éxito sin personas para compartirlo es solo soledad vestida con ropa cara. Exactamente. Exactamente. Rebeca miró hacia la fuente, observando el agua bailar a la luz del sol. Durante nuestro matrimonio, te veía acercándote más y más a convertirte en exactamente eso. Intenté advertirte, intenté jalarte de vuelta, pero no podía salvarte de ti mismo, Daniel. Nadie podía... Tenías razón al pedirme el divorcio, dije en voz baja. Lo sé. Ahora no te pedí el divorcio porque dejara de amarte, dijo. Y el pasado, en su declaración, me dolió como un cuchillo físico. Te pedí el divorcio porque me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía mientras intentaba moldearme para encajar en tu vida. Necesitaba salvarme a mí misma. Y claramente lo hiciste. Hice un gesto hacia su vientre. Pareces feliz. Realmente feliz. Una suavidad entró en su expresión. Lo estoy... Etienne es bueno conmigo. Daniel, de maneras simples y consistentes. No es rico. Es profesor de literatura en la Sorbona, lo que significa que apenas puede pagar su pequeño apartamento. Pero se presenta todos los días. Para las cosas pequeñas y las grandes, ¿lo amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Rebeca consideró esto cuidadosamente, con la misma consideración reflexiva que aplicaba a todas las cosas importantes. Estoy aprendiendo a amarlo. Es diferente de lo que tú y yo teníamos, menos intenso. Tal vez, pero más estable, más seguro. ¿Te has casado? No estoy segura de que el matrimonio sea para mí más. Etienne lo respeta. Ambos estamos bien con criar a nuestro hijo sin un certificado legal que vincule nuestros destinos. ¿Nuestro hijo? Las palabras resonaron en el aire entre nosotros. ¿Cuándo sales de cuentas? A finales de diciembre. Una bebé niña. Su rostro se iluminó al decirlo, y vi el tipo de alegría pura que pocas veces había inspirado en ella durante nuestro matrimonio. Una niña, repetí débilmente. Felicitaciones. Gracias. Nos sentamos en silencio por un momento. Alrededor de nosotros, París continuaba su ritmo eterno. Amantes caminaban tomados de la mano. Turistas tomaban fotografías. Niños perseguían palomas. La vida, indiferente a nuestro pequeño drama personal, simplemente continuaba. Daniel, Rebeca dijo finalmente, aprecio que hayas venido aquí, aprecio la disculpa. Y la acepto. Mi corazón saltó por un segundo antes de que continuara. Pero necesitas entender que no te estoy perdonando para abrirte alguna puerta de vuelta a mi vida. Te estoy perdonando para que ambos podamos seguir adelante completamente. Para que puedas dejar de cargar esta culpa y finalmente hacer el trabajo de convertirte en el hombre que dijiste que querías ser en nuestra tercera cita. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Rebeca siempre había tenido razón sobre las cosas emocionales que yo era demasiado obtuso o testarudo para ver. ¿Serás feliz alguna vez?, preguntó, y había una preocupación genuina en su voz que me rompió el corazón de nuevas formas. Honestamente no lo sé, admití. He estado tan enfocado en ser exitoso que olvidé cómo ser feliz. Ni siquiera estoy seguro de saber qué significaría eso para mí ahora. Entonces, ese debería ser tu trabajo, dijo. No construir más empresas o hacer más dinero. Descubrir qué te hace genuinamente feliz cuando nadie está mirando, cuando no hay nadie a quien impresionar, cuando es solo tú y tus propios pensamientos,
¿Cómo hago eso? Terapia ayudaría en tiempo en voluntad de ser vulnerable. Dudó, luego agregó, y probablemente alejarte de todo lo que conoces por un tiempo. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos. ¿Es eso lo que hiciste en París? Parcialmente. Principalmente vine porque me ofrecieron una beca de investigación que era demasiado buena para rechazarla. Pero sí, estar en una nueva ciudad donde nadie sabía quién había sido o de qué me había divorciado. Me dio espacio para reconstruirme en mis propios términos. ¿Y Etienne? ¿Lo conociste aquí? Asintió. En una conferencia sobre arte judío medieval. Dio una conferencia fascinante sobre la influencia de la iluminación de manuscritos hebreos en textos cristianos tempranos. Empezamos a hablar durante el almuerzo. Resultó que vivía a 4 cuadras de mi apartamento. Nos convertimos en amigos. Primero, el resto se desarrolló naturalmente. Había una tranquilidad en la forma en que describía el desarrollo de su relación con Etienne, que era completamente diferente. De la forma en que ella y yo nos habíamos unido, todo intensidad ardiente y química abrumadora desde el primer momento. Me pregunté si ella prefería esta nueva versión, este amor más gentil y gradual. Necesito hacerte una pregunta, dije, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Está bien, durante nuestro matrimonio, ¿hubo alguna vez un punto donde si yo hubiera hecho las cosas de manera diferente, si hubiera cambiado realmente, podríamos haberlo salvado? ¿O ya estaba demasiado roto para cuando me di cuenta de que había un problema? Rebeca respiró profundamente, considerando cuidadosamente su respuesta. Hubo un momento. ¿Recuerdas nuestro 4º aniversario? Había reservado ese resort en las Maldivas que cancelaste 2 días antes porque surgió una oportunidad de inversión en Singapur que no podía esperar. El recuerdo llegó con vergüenza ardiente. Te prometí que lo reprogramaríamos. Nunca lo hicimos. Y esa noche, después de que llamaste para decirme que no ibas a venir a casa, porque estabas volando directamente a Singapur desde la oficina, me senté en nuestro penthouse rodeada de todos nuestros lujos caros y simplemente me rompí. Lloré durante horas y cuando finalmente dejé de llorar, tomé una decisión. ¿Qué decisión? Decidí que te daría 6 meses más. 6 meses. Para mostrarme que nuestra relación importaba más que tu siguiente acuerdo. No necesitaba que fueras perfecto. Solo necesitaba que intentaras. Mi corazón se hundió. ¿Y no lo hice? Ni siquiera notaste que algo había cambiado. Durante esos 6 meses gradualmente dejé de pedir tu tiempo. Dejé de expresar decepción cuando cancelabas planes. Comencé a construir una vida que no giraba alrededor de tus prioridades. Y tú no te diste cuenta porque estabas tan consumido por tu trabajo que apenas notabas mi presencia incluso cuando estábamos en la misma habitación. Sentí náuseas físicas. Cuando terminaron los 6 meses, 2 semanas antes de que pidiera el divorcio. El día que decidí irme fue nuestro 5º aniversario de bodas. Te envié un mensaje de texto esa mañana diciendo «Feliz aniversario». Respondiste 6 horas después con «Tú también», lo que dejó claro que no tenías idea de qué día era. No recordaba esto en absoluto, lo que probablemente probaba su punto mejor que cualquier otra cosa que pudiera decir. Así que sí, continuó, hubo un punto donde las cosas podrían haberse salvado, pero ese punto pasó mucho antes de nuestro divorcio real. Para cuando firmamos los papeles, yo ya había estado de luto por nuestro matrimonio durante casi 1 año. Nos sentamos con eso por un momento. El peso de las oportunidades perdidas, de los momentos no reconocidos, de las docenas de pequeñas decisiones que se habían acumulado hasta el final inevitable. Lo siento, dije de nuevo, porque ¿qué más podía decir? Lo sé, alcanzó y apretó mi mano brevemente, un gesto de perdón sin reconciliación. Y te creo. Pero Daniel, no puedes disculparte conmigo por tu vida. Eventualmente, necesitas perdonarte a ti mismo y hacer algo diferente. ¿Cómo? Eso depende de ti descubrirlo. Pero aquí hay un comienzo. Deja de medir tu valor por tu cuenta bancaria. Empieza a medir por las relaciones que cultivas, los momentos de alegría que experimentas, la diferencia que haces en vidas individuales en lugar del tamaño de las empresas que construyes. Se puso de pie lentamente, usando el respaldo del banco para apoyarse. Instintivamente me levanté también, ofreciendo mi brazo, que ella aceptó con una pequeña sonrisa de agradecimiento. Necesito irme, dijo. Tengo una cita con el doctor en 1 hora, por supuesto. Comenzamos a caminar lentamente de regreso hacia la salida del parque. Nuestros pasos caían en sincronía sin esfuerzo, un patrón muscular
desarrollado durante 5 años de caminar juntos. ¿Puedo preguntarte una cosa más?, dije mientras nos acercábamos a las puertas tan seguro. ¿Eras feliz? ¿En algún momento durante nuestro matrimonio realmente feliz? Su expresión se suavizó con algo que podría haber sido nostalgia. Al principio, sí. Los primeros 2 años, tal vez, antes de que el dinero y el éxito se convirtieran en tu droga de elección. Hubo momentos después también. Destellos ocasionales del hombre con quien me casé, emergiendo a través de las capas del magnate corporativo. Pero se volvieron cada vez más raros. Llegamos a la puerta. Un taxi pasó lentamente, su luz amarilla indicando disponibilidad. ¿Volverás a Nueva York pronto?, preguntó Rebeca. Eventualmente. Primero necesito averiguar algunas cosas. Asintió comprensivamente. Cuídate, Daniel. Tú también, Ann. Y felicitaciones de nuevo por todo el trabajo, el bebé. Encontrar a alguien que te trata como merece ser tratada. Gracias. Hizo una pausa. Luego agregó: espero que encuentres lo que estás buscando, sea lo que sea. Me besó la mejilla ligeramente, un gesto final de cierre, y luego se alejó. La observé caminar por la calle, una mano descansando protectoramente sobre su vientre, hasta que se volvió una esquina y desapareció de mi vista. Me quedé parado allí, durante mucho tiempo después de que se había ido, sintiendo el fantasma de su beso en mi mejilla, el peso de todo lo que nunca podría recuperar asentándose en mis hombros, pero mezclado con el dolor, había algo más, algo que podría haber sido el comienzo de la aceptación, o tal vez sabiduría, o posiblemente solo la más débil chispa de esperanza, de que aunque había arruinado esta parte de mi vida, más allá de la reparación, tal vez, solo tal vez, podría aprender de ello. Saqué mi teléfono y envié un correo electrónico a mi asistente. Cancela todas las reuniones por el próximo mes. Tal vez, más ante, mantendré informada. Luego llamé a mi terapeuta y reservé sesiones diarias para las próximas 2 semanas. Finalmente, caminé de regreso a mi apartamento alquilado, preparé café y por primera vez en años, simplemente me senté con mis pensamientos sin intentar enterrarlos bajo el trabajo o las distracciones. En Rebeca tenía razón, necesitaba perderme para encontrarme. Así que eso es exactamente lo que decidí. Hacer un test. Pasaron 3 meses antes de que regresara a Nueva York, 3 meses de vagar por Europa, de sesiones intensivas de terapia, de noches solitarias, luchando con preguntas que no tenían respuestas fáciles. Pasé 2 semanas en una comunidad budista en el sur de Francia, aprendiendo meditación y el arte de estar presente. Hice una caminata de 10 días por el Camino de Santiago en España, permitiendo que los kilómetros de camino y el silencio de mi propia compañía desenterraran cosas que había estado enterrando durante años. Pasé un mes en un pequeño pueblo en la Toscana, alquilando una villa a una viuda local que no sabía quién era yo y no le importaba. Lentamente, dolorosamente, comencé a desarmarme y reconstruirme cuando finalmente volé de regreso a Nueva York a mediados de enero. Era una persona diferente, no completamente curada. El tipo de daño que me había hecho a mí mismo y a otros no desaparece en 3 meses, pero cambiada de maneras fundamentales. Reestructuré mi vida entera. Traspasé control operacional de 2 de mis 3 empresas a socios en quienes confiaba, manteniéndome solo como asesor estratégico. Vendí el penthouse en Manhattan y compré un brownstone más modesto en Brooklyn. Comencé a trabajar con un coach de vida especializado en adicción al trabajo. Más significativamente, comencé a buscar formas de usar mi riqueza para algo más que acumular más riqueza. Establecí una fundación centrada en apoyar a mujeres emprendedoras, especialmente aquellas de comunidades marginadas. Me involucré en organizaciones benéficas locales, no solo escribiendo cheques, sino realmente apareciendo, invirtiendo tiempo y atención. Comencé a fechar de nuevo, pero diferente esta vez. No modelos o socialites que lucían bien en mi brazo en eventos. Mujeres reales con vidas complejas y prioridades que no giraban alrededor de impresionarme. La mayoría no funcionó, lo cual estaba bien. Estaba aprendiendo que no todas las conexiones necesitaban convertirse en algo permanente para tener valor. En marzo, 6 semanas después de que Rebeca habría dado a luz según mi cálculo, me encontré en mi terapeuta luchando con si era apropiado enviarle un regalo del bebé. ¿Por qué quieres hacerlo?, mi terapeuta preguntó, usando esa molesta técnica de responder preguntas con preguntas que había llegado a reconocer como señal de que necesitaba profundizar más. No lo sé. Cierre, mostrar que estoy pensando
en ella? ¿O tal vez porque alguna parte de ti todavía está aferrándose a la esperanza de que un gesto generoso podría reabrir esa puerta? Odiaba cuando tenía razón, que era casi siempre. Ella ha seguido adelante. Mi terapeuta continuó gentilmente. Tienes que respetar eso. Si vas a enviar un regalo, necesita venir de un lugar de genuino desprendimiento, no de agenda oculta. Reflexioné sobre esto durante días. Finalmente decidí en contra de enviar cualquier cosa. Rebeca no necesitaba mi dinero o mis gestos. Necesitaba mi ausencia, mi respeto por los límites que había establecido. Pero no pude resistir revisar su Instagram. Ella había publicado una sola foto en un par diminuto de pies de bebé, con la leyenda Emma Rose, nacida el 28 de diciembre. Perfecta en todos los sentidos. Emma Rose, una niña hermosa con un nombre hermoso. Miré esa foto durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Dolor, porque este debería haber sido mi vida también. Alegría, porque Rebeca claramente había encontrado la felicidad que merecía. Arrepentimiento, obvio y abrumador, pero también, sorprendentemente, genuino gozo por ella en esto. Me di cuenta, era progreso. La capacidad de sentir felicidad por la felicidad de alguien más. Incluso cuando resaltaba tus propias pérdidas. Andy, me gusta la foto. Mi primer y única interacción con su Instagram desde nuestro divorcio, y luego cerré la aplicación. Han pasado 2 años ahora desde ese día en los jardines de Luxemburgo. 2 años de trabajo duro en mí mismo, de terapia semanal, de aprender lenta y dolorosamente a medir el éxito por métricas diferentes a las que había usado toda mi vida adulta. No soy perfecto. Todavía lucho con la adicción al trabajo. Todavía tiendo a llenar espacios vacíos con actividad, en lugar de permitirme sentir incomodidad. Todavía soy mejor con estrategias comerciales que con vulnerabilidad emocional. Pero estoy tratando. Realmente, genuinamente tratando. Conocí a alguien hace 6 meses en Sarra. Es arquitecta, divorciada como yo, con 2 hijos de su primer matrimonio. No se parece en nada a Rebeca, lo cual probablemente es algo bueno. Nos estamos tomando las cosas lentamente, aprendiendo el uno del otro de manera deliberada e intencional. Cuando le conté sobre Rebeca, sobre cómo arruiné ese matrimonio con mi obsesión con el trabajo y el éxito, no huyó corriendo. En cambio, compartió su propia historia de un matrimonio que terminó porque ella había priorizado su carrera sobre todo lo demás. Somos trabajos en progreso, me dijo. La pregunta no es si somos perfectos, es si estamos dispuestos a hacer el trabajo de ser mejores. Estoy dispuesto, finalmente, completamente dispuesto. Ocasionalmente veo actualizaciones sobre Rebeca a través de conocidos mutuos. Comenzó su trabajo en el Museo Judío y está recibiendo críticas brillantes por su curación. Emma, aparentemente, está prosperando. Etienne propuso después de que Emma nació, y Rebeca sorprendentemente dijo que sí. Se casaron en una ceremonia pequeña. El verano pasado no fui invitado, obviamente, pero les envié una nota breve y sincera de felicitación. Rebeca respondió con un simple gracias. Daniela, cuídate. Y eso fue todo. El tipo de cierre adecuado que necesitábamos en algunas noches, cuando estoy solo con mis pensamientos. Todavía me pregunto cómo habría sido diferente mi vida si hubiera valorado la presencia sobre los beneficios. Si hubiera medido el éxito por la profundidad de mis relaciones en lugar de por el tamaño de mi cartera. Pero luego recuerdo lo que Rebeca me dijo en ese banco en París. No puedes disculparte conmigo por tu vida. Eventualmente, necesitas perdonarte a ti mismo y hacer algo diferente. Estoy haciendo algo diferente ahora. No perfectamente, no sin contratiempos, pero genuinamente consistentemente diferente. Y tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros realmente puede hacer: aprender de nuestros errores, hacer un mejor esfuerzo y esperar que sea suficiente. Así que déjame preguntarte algo, y quiero que realmente pienses en esto. Si estuvieras en mi posición, si te dieras cuenta demasiado tarde de que habías sacrificado lo más importante por cosas que finalmente no importan, ¿podrías perdonarte a ti mismo? ¿Podrías hacer el trabajo brutal de cambiar realmente, incluso sabiendo que el cambio no devolvería lo que perdiste? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No estoy buscando validación o consuelo. Estoy genuinamente curioso cómo otros navegan este tipo de arrepentimiento devastador. Y si esta historia te hizo sentir algo, lo que sea, furia, tristeza, reconocimiento, considera suscribirte.
estaré compartiendo más historias como esta, sobre momentos que nos rompen, y si tenemos suerte, eventualmente nos rehacen en algo mejor, porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros es, una colección de nuestras elecciones, nuestros arrepentimientos y nuestra voluntad o falta de voluntad para aprender de ambos.